Bienvenidos a Tu Fillo de Poeta, el único podcast que llega a ustedes gracias a la ayuda energética de la fotosíntesis. Acá no tenemos corriente eléctrica convencional, no señores, no pagamos cuenta de luz ni nada de eso. Toda la energía que utilizamos la obtenemos de nuestra colección de plantas y no menos importante, de maceteros. Es más, hoy estábamos cruzando los dedos para que el día no estuviese nublado, de lo contrario tendríamos cortes en la transmisión. Como la intuición es un regalo preciado y necesario, podrán deducir que este episodio está dedicado a los seres más evolucionados del planeta. Los humanos, no. Los gatos, cerca, pero no. Esto es Poemas para hablar con las plantas. Soy Leo Fumacarne y les hablo desde Harlem, Nueva York, día soleado, perfecto para mi dermocloroplasto. Y me acompañan... María Paula Rubiano, desde Brooklyn, soy de Colombia. Marcia Mendieta, soy de Bolivia y también estoy en Brooklyn, Nueva York. Yo soy Estefanía Carvajal, estoy en Medellín y soy de Medellín. Hola, yo soy Paula Sencebe, soy de Bolivia y ahorita me encuentro en Ciudad de México. Hola a todos. Lucas Vargas de Medellín, reportando desde Medellín. Perfecto. Solo les quiero hacer unos breves recordatorios para empezar. Número 1, las plantas tienen 15 sentidos o incluso más que incluyen nuestros humildes 5, así que respect, chicos. 2, no lo necesitan realmente y nosotros sobreviviríamos hasta 1 o 2 meses si ellas desaparecieran. 3, el 99% de la vida en la Tierra es de carácter vegetal. Si le hubieran preguntado a Darwin quién es el más apto, es probable que su respuesta hubiera sido color verde. 4, y esta es muy bonita. Cuando duermen, algunas plantas adoptan la posición que sus hojas tenían cuando eran brotes. Y para empezar a orientar la conversación al mundo de las imágenes, según el filósofo y botánico ruso Klimet Timirasev, la planta es el eslabón que une la Tierra con el Sol. Abro la pregunta, ¿qué los hace a ustedes amigos o amigas de las plantas? ¿Sienten amor? ¿Les hablan? ¿Les conversan? Yo amo las plantas, pero siento que ellas no me aman a mí. Yo soy periodista ambiental, entonces evidentemente como que tengo una gran sensibilidad hacia las plantas, pero me va mal, me va mal cuidándolas. Tengo aquí varias y... No es recíproco. No, no es recíproco, y les hablo y les canto y las saludo todos los días, pero ellas son tímidas. Bueno, la reciprocidad muchas veces no tiene tanto que ver con el amor. Si uno siente amor, tiene que expandirlo nada más, no tiene que esperar quizá algo a cambio. Es cierto, es cierto. A mí me pasa algo distinto. Yo soy muy nueva con las plantas. Pensé que no podía hacerme cargo de ellas, pero durante la cuarentena viajaron mis compañeras del departamento y me dejaron a cargo de un montón de plantas. Me tuve que poner alarmas en mi celular para regarlas. Tuve que aprender a quererlas. Y me respondieron bien. Yo pensé que no me iban a responder tan bien, que no podía dejar vivo ni un cactus, pero no. La verdad que estuvo bien y en un momento de la cuarentena me encantó que yo que soy muy volada no me había dado cuenta que una planta no había florecido y de la nada me di cuenta que había una orquídea en mi ventana y yo dije, wow, así, ¿qué pasa acá? Wow. Y desde ahí ya me declaro fan. Reciente, pero maravilloso, fan. Maravilloso. Hay algo de lo que decía Marcia que me parece interesante poner sobre la mesa y con las plantas de interior. Por lo general creemos que los cactus son las matas más fáciles de cuidar, cuando en realidad los cactus son el mayor desafío al que puede enfrentarse una persona. Bueno, así inexperta soy. No, pero creo que todos pasamos por ahí de ir. Cuando pensamos lo mismo. Piensa comprar matas, inmediatamente piensa en un cactus. Con maldita sea, es una planta desértica, la puedo olvidar. Y es extrañísima la relación con los cactus. Ahora, pues, para que hablemos de leerle a las matas, el cactus es quizás la planta a la que habría que leerle nada más haikus una vez cada 2 meses, y si el haiku no les gusta, se mueren inmediatamente, no hay nada para reversar. Wow. Son completamente caprichosos, en gran medida porque sienten que no nos necesitan. El resto de las matas son agradecidas porque saben que necesitan de nosotros de algún modo, entonces van pidiéndonos, bueno, me regaste, entonces voy a levantar las hojas, no hay ningún lío. En cambio el cactus es como, te puedes ir al carajo, no me importa que existas aquí, vete del apartamento, sobreviviría mejor sin ti. O el gato de las plantas. Eso es curioso, es el gato de las plantas. Es el gato de las plantas, bueno. Esa es una gran comparación. Muy buena. A mí me pasaba lo mismo que a María Paula, como que sentía que no había reciprocidad con las plantas hasta que encontré la especie o las especies con las que puedo convivir más fácilmente. Escoger una planta depende, pues, según cuánto sol les vaya a dar, qué tanta atención les puedas poner,
si les entra viento, si no les entra viento, si tienes un espacio abierto, cerrado, en fin. Y pues desde que vivo sola, sobre todo he tenido en mi casa bromelias y cuernos, los cuernos porque les gustan las sombras, igual que también he tenido anturios, ahora tengo un anturio de flores rojas muy bello, pero las bromelias son particularmente buenas para interiores porque no necesitan mucho sol, algunas son de sol, pero muchas son de sombra, entonces no necesitan mucho sol, no necesitan mucha agua. De hecho, tuve una bromelia que sobrevivió como 2 años en la redacción en la que trabajaba, pues se al lado del computador donde no le entraba sol, que se me olvidaba todo el tiempo echar el agua, y ella seguía ahí, seguía viva. Es como la planta perfecta para los descuidados como yo. Bueno, yo creo que comencé mi relación con las plantas cuando me independicé y empecé a vivir sola, pero mi obsesión con las plantas en realidad comenzó cuando me mudé. Yo vivía en una ciudad muy caliente y muy tropical de Bolivia y me mudé hacia La Paz, que es totalmente lo contrario, que es una ciudad súper alta, súper fría y me hacía falta el verde y me hacía falta ver árboles y todo eso. Entonces empecé a tener plantas hasta que convertí mi departamento en un microclima. Era una Bellísimo. sede cruceña en medio de La Paz, un oasis. De alguna manera empecé a sentarme en esa ciudad. Y básicamente fue muy intuitivo y fue muy natural lo mío. Y lo que yo hacía, muy pocas veces recurría a investigar mucho sobre qué planta es esta, qué sé yo, pero lo que yo hacía mucho y sigo haciendo es observarlas mucho. Entonces yo las miraba todo el tiempo y ellas me hablaban, o sea, no me gusta esta esquina, no me gusta este lugar, necesito más agua, necesito menos agua. Y claro, se notaba, o sea, estaban un poco más tristes, un poco más alegres, entonces así nos fuimos comunicando y así comenzó mi relación más intensa con las plantas. Yo quiero decir algo chiquito antes de que empecemos, porque esa historia que cuentas me recordó a una historia que a mí me pegó mucho cuando yo estaba trabajando en un periódico en Colombia y me tocó cubrir, no sé si ustedes se acuerdan que hace como 2 años, año y medio, en Sudáfrica estaban a punto de como cortar el agua en la capital de Sudáfrica. Entonces yo me puse a buscar como colombianos en Sudáfrica para que me contaran un poco su experiencia y contacté con una pelada que creo que era bióloga, no recuerdo bien. El caso es que una de las cosas que a mí me impactó de nuestra conversación, porque yo le preguntaba como, bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida? Que era lo más duro, ella me dijo, no es no lavarme el pelo, no es no bañarme, y lo que más duro le dio fue tener que dejar de regar sus plantas y dejarlas morir. ¡Qué horrible! Porque no había agua, o sea, no podía gastar agua regando sus plantas, y ella me decía, es lo que más dolor me ha causado, como dejarlas morir. Fue muy intenso eso. ¡Qué terrible! Hablando, perdón, Lío, voy a contar otra anécdota antes de que esto empiece, y es la razón por la que invité a Lucas a este episodio. Es que podemos crear unos vínculos tan fuertes con las plantas que perderlas puede ser muy doloroso. Y bueno, lo que pasa es que Lucas, una vez cuando yo lo conocí, cuando conocí a Lucas, se apareció por mi casa con unos amigos míos que eran también amigos de él. Y recuerdo que esa vez recién se había robado accidentalmente, según él, una planta de un apartamento. Y accidentalmente se había robado una planta, como, no me percaté que me llevé esta planta. Todo en esa historia me está haciendo quedar mal, absolutamente todo. Cada oración está diseñada para convertirme en una criatura vil. Yo no te juzgo, yo puedo entender. Yo me llevaba brotes de todos lados, de las jardineras, de las casas. Sí, a mí también una cosa que me impresionaba de chica era salir con mi abuela a dar vueltas por la ciudad, por el barrio, y se entraba a las casas, pero ya era como violar la privacidad de la gente, se entraba a las casas y sacaba plantas. Y yo, ¿cómo que puedes llegar hasta ahí? Me decía, no importa. Una pregunta clave, Estefanía.
¿Lucas venía con la planta en el macetero o venía con un... En un gajo. con un brotecito? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un piecito, le decimos nosotros. Ah, ya, ya. Entonces no venía con el macetero. No, incluso haya pasado, pues la advertencia... Bueno, la historia más o menos resumida y ojalá más o menos clara es que alguna noche estuve en el apartamento de un amigo y pues todo el mundo se quedó dormido y borracho. Yo suelo ser el que apaga la luz y cierra la puerta. El problema fue que cerré la puerta conmigo afuera, olvidándome que el apartamento pues tenía otra puerta en la salida. Yo estaba entonces encerrado en las zonas comunes entre el cuarto y el primer piso. Para defensa de todo lo que va a ocurrir a continuación, hay que poner 2 litros de aguardiente en la historia. ¿Cierto? Yo espero que esto sea un atenuante de alguna manera. Depende del juez. Claro, no, yo apelo a vuestra compasión. Preso en la zona común, pues comienzo a deambular, más o menos cuando ya había bajado 17 veces hasta el 4º piso. Seguía borracho, pero estaba cansado y me siento en el 2º piso. En el momento en que me siento en el 2º piso, hay una suculenta que comienza a hablarme. La suculenta me pregunta qué me pasa, el 2º piso está lleno de plantas. Yo me levanto, la miro, le pregunto su nombre, se llama Julieta. Julieta y yo comenzamos a hablar en haikus, evidentemente. Y pues cuando le expreso pues mi incomodidad por tener que esperar hasta la mañana para que alguien me libere de esa prisión involuntaria, pues ella me pregunta que por qué no me lanzo del 2º piso. Era lo más lógico, ¿cierto? Pues era una manera de salir, no tenía que despertar a nadie, no tenía que esperar. En ese momento pues yo me asomo para ver qué tan alta era la caída. No lo es tanto. Y como no lo era tanto, pues me dispongo a saltar desde un 2º piso para recuperar la perdida libertad. En el proceso de hacerlo tengo que hacer 2 cosas. La primera, bajar al primer piso y poner al lado de la puerta de salida, cuya reja no me dejaba salir, la botella de aguardiente que además me iba a llevar para la casa, y volver a subir. En el proceso de volver a subir, subo emocionado a asomarme para salir, y en el momento de asomarme de nuevo al balcón del 2º piso, pues tumbo a Julieta. Sin querer, la empujo con el codo, Julieta cae lentamente, es decir, lentamente en mi cabeza todo se pone en un slow motion que hace que el descenso dure más o menos 47 minutos, se golpea contra el piso, está regada a su tierra, ella queda apartada de su maceta, la maceta afortunadamente era de plástico, una de estas que le dan a uno los viveros, muy genérica. Yo me preocupado, doy el salto desde el 2º piso, caigo perfectamente. Si lo hubiera hecho sobrio, hubiese sido mínimo una fractura compuesta de vértebras, pero pues caigo tranquilo. Estaba relajado. Entonces Sí, no hay tensión al chocar contra el suelo. Y no había miedo de la caída. Lo que mata en la caída es el miedo. Entonces, pues, casi que reboté incluso. Podría haber dado una mortal si me hubiera dado la gana, pero no se me ocurrió en ese momento. Estaba preocupado por la mata, entonces no di mortales. Cuando llego al piso, pues veo a Julieta regada y pues, maldita sea, lo más obvio era llevármela conmigo. Pues, ella se había caído, le pedí disculpas, me dijo que no había problema, que ella también quería ver el mundo. Y pues me la llevé, la cargué las 15 cuadras hasta mi casa, sosteniendo la matera con una mano, sosteniendo la planta con la otra. Llegué y la trasplanté. Ahí acabaría la historia si no fuese porque la vecina del 2º piso puso un problema tremendo por la pérdida de su planta. Yo tuve que escribir una carta exculpatoria. En la carta contaba todo esto que les acabo de contar, incluidos los haikus intercambiados con Julieta, y la retorné, pues no hubo ningún problema. A la semana de haberla devuelto, me compartió el amigo que vive en el 4º piso una foto de Julieta de nuevo. Le habían comprado una maceta bonita, le habían puesto un arreglo de mariposa. Desde entonces tengo una idea siempre rondándome la cabeza que consiste en el secuestro de matas o seres queridos para hacerlos apreciar por sus familiares. Es decir, la vecina dueña de Julieta obviamente la trasplantó y le consiguió arreglos, claro, y la abonó porque ya la había perdido un poco. La ausencia la hizo más presente. Claro, por supuesto. Nunca obtuve respuesta a mi carta, eran 7 páginas muy sentidas que hasta el momento sigo esperando que la vecina me la responda. No creo que vaya a ocurrir, eso pasó ya hace muchos años. Después de eso que visitamos a Estefanía, y a Estefanía la advertencia que le dieron cuando
me la presentaron fue, cuidado que este man roba matas. Entonces, no me robé nada esa vez. Además porque fue la tarde que se cayó el Space, entonces pues se había caído un edificio en Medellín y ni modo de robar matas con edificios cayéndose. Yo no sé si esto me exculpa de alguna manera, yo creo que simplemente lo de ningún empeora modo te todo un poco exculpa, más, pero es una muy buena historia. eso está bien. Muy bien, Lucas. ¿Les parece si empezamos con los poemas? Cuéntanos, María Paula, ¿qué nos traes hoy? Bueno, el mío puede parecer una lección extraña. Tengo una buena explicación, ¿la doy antes o después de leer? Después. Ok. Primero el poema. Entonces es un fragmento muy corto, muy corto, de la Oda Marítima de Fernando Pessoa. Oda Marítima. Solo, sobre el muelle desierto, en esta mañana de verano, miro al otro lado de la bahía, miro hacia lo indefinido, miro y me alegra ver, pequeño, negro y claro, un buque entrando. Va a lo lejos, nítido, clásico a su manera. Deja en el aire distante a su paso la estela vana de su humo. Viene entrando y con él la mañana y en el río. Aquí, allá, se despierta la vida marítima. Se yerguen las velas, avanzan las remolcadoras y se entreven barcos pequeños detrás de los navíos amarrados al puerto. Hay una brisa vaga, pero mi alma está con el que veo menos, con el buque que entra, porque ella está con la distancia, con la mañana, con el sentido marítimo de esta hora, con la dulzura dolorosa que sube en mí como una náusea, como el comienzo de un mareo, pero del espíritu. Miro de lejos el buque con gran independencia del alma, y dentro de mí un manubrio comienza a girar lentamente. Los buques que entran por la mañana en la bahía traen consigo a mis ojos el misterio alegre y triste de quien llega y parte. Trazan memorias de muelles abarrotados y de otros momentos, de otras formas de humanidad en otros puentes. Todo atracar, todo partir de todo barco es, lo siento en mí como mi propia sangre, inconscientemente simbólico, terriblemente amenazador de significados metafísicos que perturban en mí quien yo fui. Todo muelle es una saudade de piedra. Las playas lejanas, los muelles vistos a lo lejos, y luego las playas próximas, los muelles vistos de cerca. El misterio de cada ida y de cada llegada, la dolorosa inestabilidad e incomprensibilidad de este universo imposible, sentida a flor de piel en cada hora marítima. La solución absurda que nuestras almas derraman sobre la extensión de diversos mares como islas a lo lejos, sobre las islas lejanas de las costas por las que pasamos sin detenernos, sobre el crecer nítido de los puertos, de sus casas y de su gente para el navío que se aproxima. La frescura de las mañanas en las que se llega y la palidez de las mañanas en las que se parte, cuando nuestras entrañas se estremecen, y una vaga sensación parecida al miedo, el miedo ancestral de alejarse y partir, el misterioso recelo ancestral a la llegada y a lo nuevo. Nos entumece la piel y nos atormenta, y todo nuestro cuerpo de angustia siente, como si fuese nuestra alma, una inexplicable voluntad de poder sentir esto de otra manera. Una saudade de cualquier cosa, una perturbación del cariño, por qué vaga patria, por qué costa, qué nave, qué muelle, tan así que se indispone en nosotros el pensamiento y solo queda un gran vacío a nuestro interior, una vacua saciedad de minutos marítimos y una vaga ansiedad que sería tedio o dolor si supiese cómo serlo. La mañana de verano está, aún así, un poco fresca. Un leve sopor de noche anda todavía en el aire agitado. Se acelera ligeramente el volante dentro de mí. Y el buque viene entrando, porque debe venir entrando sin duda, y no es porque yo lo vea moverse en su excesiva distancia. Bueno, yo elegí este poema porque, como dijo Lío al principio, cuando me puse a pensar qué podría yo decirle a una planta, me sentí muy rara porque yo siento que es muy poco lo que nosotros podemos enseñarle a las plantas o decirle a las plantas, o como que somos muy poco interesantes para una planta. O sea, la planta come luz. ¿Qué le puedo decir yo a un ser que come luz que él no sepa?
Entonces me puse a pensar en los distintos tipos de plantas que existen y dije como, ok, si estoy hablando con una planta del interior, con una planta de un bosque, es muy probable que ella nunca haya visto el mar ni un puerto. Entonces, si le cuento este poema, si me introduzco con este poema, tal vez le voy a decir algo que le interese. Pero si le hablo a una planta invasora, que el mundo está lleno de plantas invasoras, el césped que crece en América, la mayoría es un césped invasor que trajeron los españoles, eh, le puedo recordar cosas que tal vez esa planta en sí misma no conozca, pero tal vez sus antepasados que llegaron desde Europa o desde otros sitios sí conocen y sí conocieron y tal vez les habla de esa saudade que puede estar ahí impresa en su ADN. Y si le estoy hablando a una planta costera, a una palmera o algo así, ese poema, pienso yo, tal vez pudo haber sido escrito por una de esas plantas que miran la costa, miran los puertos, miran los barcos y se preguntan qué hay más allá, pero no pueden responderle. Ese fue mi racionamiento. Sí, me hace mucho sentido ahora. Debo admitir que cuando lo leí en un principio, mi duda fue inmediata. Digo, como, ¿qué diablos tiene que ver esta oda marítima con las plantas? Y me parece muy lindo lo que dice porque aparte la reproducción sexual de las plantas tiene que ver con el hecho de expandirse. O sea, las plantas pueden reproducirse, hay plantas que no necesitan sexo porque contienen los dos genitales, por decirlo de alguna forma, en el mismo lugar. Entonces, la única explicación para el sexo en las plantas es esta expansión, de llegar a otros lugares, de conquistar nuevos territorios. Y me parece muy lindo que en el fondo este poema que tú le dedicas a las plantas sea un poco mostrarle el mundo quizás que no pueden estar viendo ahora y que quizás pueden conquistar mañana. Igual es interesante lo que decís, Leo, sobre la expansión de las plantas o la migración, porque claro, uno piensa como, no, las plantas no se mueven, están ahí y siempre van a estar ahí. Y bueno, sí es verdad que un árbol siempre va a estar donde está el árbol, pero van migrando también y su migración es lenta, su migración puede durar cientos de años, milenios, más que milenios, porque pues estaban mucho antes que nosotros. Y leer sobre migración de plantas es bien bello porque incluso los términos científicos hablan como sobre el movimiento, el traslado de árboles, de especies de árboles que viajan de un lugar a otro del continente, que se encuentran en uno y otro lugar. Y me parece como muy bella esa imagen, verlo desde arriba y cómo los árboles o cómo las plantas se van expandiendo por el mundo, pero como con tanta lentitud, con tanta paciencia y también entregados al destino, porque su reproducción y su expansión no depende únicamente de los frutos que produzcan o de las semillas que produzcan, sino como de un montón de condiciones ambientales que hacen que sea posible o no su expansión y movimiento. Pero sí es verdad, claro, un árbol, por más que sus ancestros hayan conocido el mar, hayan estado al lado del mar, un árbol que ya no es, pues que está en el interior, digamos, no sé, pienso en el árbol que veo desde mi ventana, nunca va a conocer el mar y susurrarle una historia marítima, una historia de buques, una historia de saudade, de Pessoa, me parece bello, que fue bella lección, Pau. Me gustaría hacer el punto sobre esta lentitud de la expansión, que no siempre es así. Por ejemplo, si pensamos en el ají o en el chile, como se le llama en otras partes, solo existía en América y se demoró nada en expandirse en el resto del mundo porque encontró el aliado humano. O Sí. podríamos pensar como en otras especies como la marihuana también. Y claro, en el fondo ahí te das cuenta que hay plantas que definitivamente no son lentas para expandirse, sino todo lo contrario. O sea, son un tiburón comiendo todas las bordas de tierra que puedas. Sí, incluso, por ejemplo, hay una historia muy tesa sobre los castaños aquí en Estados Unidos, y es que los castaños, digamos, eran como la especie dominante en Norteamérica hasta principios del siglo XX más o menos. O sea, todas las avenidas de las ciudades incluso estaban cubiertas de castaños, y a alguien aquí en Nueva York, en el Jardín Botánico de Brooklyn, le dio por traerse un castaño chino para probar los frutos del castaño chino y porque pues era distinto.
Y resulta que el castaño chino lo trajeron pues en un barco y llegó con un hongo que solo se había desarrollado en China y que afectaba al castaño chino, pero no lo mataba porque habían como coevolucionado. Entonces, Claro. digamos que era, sí, era como un mutualismo, pero los castaños gringos no tenían las defensas para sobrevivir a ese hongo. Y en cuestión de 2 o 3 décadas, los castaños gringos Wow. se extinguieron, prácticamente quedan como 5 árboles en todo el... Y ahorita hay un proyecto en una universidad del norte de Nueva York tratando de alterar, de crear, o sea, que ya crearon de hecho como castaños gringos genéticamente alterados para sobrevivir. Para sobrevivir Para al sobrevivir a este hongo y replantar. Pero ahí no termina la historia, sino que el castaño era como un árbol muy sagrado para las 5 tribus del norte del este de Estados Unidos. Pero ellos no quieren, o sea, entonces es muy teso porque ellos dan por perdido ese árbol, como muchas otras especies, pero digamos que está como este afán de, porque también era como un símbolo de la grandeza gringa, entonces como que fue una pérdida muy tesa como al sentimiento patriota de ellos. Pero entonces hay como este conflicto de, les queremos traer de su árbol de vuelta, pero también hay partes hay gente en la tribu que dice como no lo queremos de vuelta de esta manera, este no es nuestro familiar. Es muy teso, pero es lo que tú dices, como que no siempre es una historia como lenta. Claro, no. Es bien coronavirus tu historia de los castaños. Toda una metáfora política. Sí, está, o sea, está totalmente actualizada, así contemporánea con lo que está sucediendo hoy día. ¿Me parece si seguimos con Marcia? ¿Qué nos trae Marcia hoy día? Dale, Lío. Yo traje un poema de Elvira Espejo Ayca. Elvira Espejo es una poeta boliviana, es artista plástica. Ella escribe en aymara, quechua y castellano. Ella hasta esta semana fue directora del Museo de Etnografía y Folclore de La Paz. Pero el hecho es que traje un poema de ella porque, además de admirarla por su trabajo, también pienso que es una gran poeta y me acordé que tiene un libro de poemas que se llama Canto a las Flores, pero no voy a leer un poema de ese libro, sino voy a leer otro poema que es del libro Canto a los Alientos Sagrados. El poema se llama Que no llora. Hasta el viento llora, hasta las cascadas lloran, suspiro hasta las lágrimas, suspiro hasta las lágrimas. ¿Quién no llora? ¿Qué no llora? Suspiro hasta las lágrimas, suspiro hasta las lágrimas. Hasta los pájaros lloran, desde el fondo de su corazón lloran. Suspiro hasta las lágrimas, suspiro hasta las lágrimas. Hasta las piedras lloran, de frente y a escondidas lloran. Suspiro hasta las lágrimas, suspiro hasta las lágrimas. Hasta los animales lloran, hasta los bichos lloran. Suspiro hasta las lágrimas, suspiro hasta las lágrimas. Hasta los árboles lloran, hasta los arbustos lloran, hasta los animales lloran, hasta los bichos lloran. Wow. Cuéntanos, Marcia, un poco de por qué elegiste este poema para hablarle a una planta. Sí, me gusta este poema que no está tan, o sea, no habla tanto del llanto de las plantas, pero habla mucho del llanto de las cosas que creemos inanimadas o que creemos que no tienen, que no muestran señales de vida. Entonces, me gusta pensar en las plantas, y eso es algo que he aprendido también recién con mi acercamiento a las plantas, que hay no sé, que necesitan de cuidados y necesitan de cariño, y que esos cariños también pueden hacerlas cambiar, crecer. Me gusta pensar que las plantas escuchan y que son capaces de entender nuestros desahogos y lo que le estamos diciendo, y también sentir ellas mismas, por sí mismas. A mí me pareció que esto de suspirar me pareció muy como este estilo como respiratorio, como del bostezo, que en el fondo el bostezo es una forma de recuperar energía cuando uno está cansado. Entonces sentí que un poco que este suspirar mientras uno llora era semejante un poco al recuperar la energía
al momento de estar llorando o como lo es el bostezo con el cansancio. Y me gustó mucho esa unión respiratoria, que, claro, que en el fondo, si uno lo piensa, un árbol no es una unidad, no es como un individuo, no es como nosotros que nos cortan un brazo y quedamos mancos, nada. Un árbol es como una gran masa de varios individuos que conforman para nosotros un individuo. Entonces, como que siento que hay una respiración mutua ahí que funciona, me funcionó mucho en el poema que elegí. Marcia, ¿tú sabes si este poema fue escrito originalmente en aymara o en español, en castellano? Bueno, no sé si, como estaban ambas, no sé cuál fue primero, pero va con su... Aymara. Me imagino que fue en aymara. Sí. Probablemente entonces los sonidos y la cosmovisión del idioma juegan mucho con todo lo que escribe Elvira, ¿no? Me gusta muchísimo esa parte, ¿no? Tiene muchas repeticiones que son como cantos. Sí, que son como cantos. Exacto, la tradición oral en su poesía está muy presente, entonces creo que en este poema se muestra eso. Bueno, ¿les parece que sigamos con Lucas? Sé que habíamos dicho otra cosa, pero por motivos de fuerza mayor quiero que Lucas vaya primero esta vez. Vale, perfecto. Este poema se llama Lo cercano, es de una poeta colombiana llamada Inés Posada. Abraza los instantes con tu cuerpo desnudo. Ten entre tus cosas más cercanas algunos hilos, guijarros, agujas de los pinos, alambres. Recoge en la penumbra hojas secas, algodones, luciérnagas. No pierdas nada inútil. Haz el inventario de las cosas que ruedan por el mundo. Guarda las palabras lejanas y ajenas que escuches en el día. Abraza las maderas, los metales, la tierra. Bellísimo. Lucas, cuéntanos un poco por qué elegiste este poema. Cuando recibí la invitación y cuando comencé a pensar qué poema leerle a una planta, pues el recorrido, lo primero que me trajo a la vista fue a les poetes jardineros, quienes han escrito poesía, que han estado en una relación cercana con su jardín. Aparece entonces, pues por supuesto, Emily Dickinson casi que de primera en la memoria, y sus tréboles y sus abejas, y aparece luego pues como una larga herencia. Dentro de esa herencia, mi primera tentación fue una cuentista argentina que se llama Eve Uart, y que eventualmente termina un cuento guiando la hiedra con un arre, hermosa vida, que es algo que a mí me encanta decirle a todas las matas siempre que me las encuentro. Arre, hermosa vida. Sin embargo, pues después pensando como que Uart era cuentista, y para no entrar en polémica de géneros, vino a mí Inés Posada. Inés es una poeta con experiencia de planta, una poeta que no se ha movido mucho por el mundo, que ha vivido todo el tiempo en su Medellín y en su Santa Elena y en su San Rafael cercano, y pues que desde esos puntos, sin moverse mucho, ha sabido mirar como asumo que miran las plantas, escuchando las señales del mundo que pasa, atenta a los pequeños ruidos ajenos que deambulan. Y cuando busqué este poema de Lo cercano, hay algo hermoso, y es la capacidad contemplativa. En alguna de las resurrecciones que tengamos, si nos es dado ser planta, de exterior o de interior, pues la gran ventaja que tendremos es tener los 15 sentidos abiertos al mundo, recogiendo los hilos, guardando las madejas, coleccionando los alambres, las palabras, las sombras. Será bello entonces recordarle a las plantas esa envidia, contárselos y decirles, vengan, yo sé su secreto. Conozco que en el silencio guardan esa atención desmedida de las cosas, y que ustedes están abrazando el tiempo, los metales, la tierra, como ojalá pudiéramos hacerlo nosotros, y quizás pues en esa práctica nos haríamos un toquecito más sabios. Por eso elegí a Posada, por eso elegí Lo cercano, y ya, esa es la explicación tras el poema. Me recuerda un poco a la definición que tuvo Demócrito en el principio de los tiempos casi, de que una planta era similar a un ser humano
con la cabeza en el suelo y el resto hacia arriba. Como ese tema de contemplar y que tu cabeza esté pegada a la tierra, me parece muy, muy interesante y muy acorde a lo que estaba diciendo Lucas. Hay algo ahí con la cabeza metida en el suelo y que le recomiendan a uno cuando tiene jardín, y es que haya plantas que compartan maceta, porque las redes de raíces se comunican ausencia de nutrientes, se comunican necesidad de ciertas condiciones y pues trazan su sentido de comunidad ecosistémica, que es bellísimo. De ahí pues que los bosques nativos sean esa cosa divina e inalcanzable. Imagínate la posibilidad de poder sembrar la cabeza y conectarlo con otro. En ese sentido, toda planta es poeta desde su definición. Conectar cabezas no es sino pues este acto bastardo del lenguaje con el que intentamos decirnos que necesitamos nutrientes. ¿Les parece que sigamos con Estefanía? Yo traje la lección un poco obvia de Emily Dickinson, pues porque es una poeta jardinera, no solo jardinera, sino amante de la botánica y de la naturaleza. Y pues en ese sentido, casi que toda la obra de Emily Dickinson pudo haber sido leída a sus plantas y pudo haber sido susurrada a sus plantas mientras las regaba, mientras las cuidaba, mientras las estudiaba, mientras separaba sus hojas secas y las pegaba en su cuaderno, en sus herbarios. Entonces traje este poema de Emily Dickinson que se llama Es tan poco el trabajo de la hierba. Es tan poco el trabajo de la hierba, esa esfera de simple verde, solo criar mariposas y entretener abejas, todo el día bailar al ritmo de las lindas tonadas que las brisas traen y recibir el sol en el regazo y a todo decir sí, inclinándose, ensartar el rocío como perlas toda la noche y emperifollarse más elegantemente que una duquesa y al morir deshacerse en fragancias divinas como humildes especias que se quedan dormidas o como nardos que perecen, y entonces habitar en trojes soberanas y soñar por el resto de los días. Es tan poco el trabajo de la hierba, yo quisiera sereno. Y bueno, más que por el sentido obvio de haber elegido a Emily Dickinson, pues porque era jardinera, me gustó este poema porque habla sobre la envidia que Dickinson tenía a las plantas, que un poco, yo también, un poco no, mucho las envidio, porque su trabajo es simple. Ellas están ahí recogiendo la luz, están alimentándose de la luz, alimentándose del rocío, llevando el rocío como perlas, que además esa imagen es bellísima, a sus entrañas. Y yo creo que un poco uno tiene plantas porque tranquiliza verlas. Y pienso, están ahí, y están vivas, y están quietas, aparentemente quietas, apenas mecidas por el viento, apenas mecidas por el bichito que se cuela y que se sube por sus tallos para morder sus hojas, y entonces están vivas con esa quietud, y me recuerda que estar vivo es simple, que la vida es simple, que la complejizamos mucho, que nos quejamos mucho todo el día de todo lo que tenemos que hacer, de lo difícil que es ser adultos, de lo difícil que es ser adultos contemporáneos en este mundo en pandemia, pero las plantas están ahí, simplemente están, y eso es poderoso, es bello, es el poder de la quietud. Entonces, creo que este poema de Emily Dickinson habla de eso, del poder de las plantas, de ser de manera simple, de ser sencillamente. Quiero, a propósito de lo que decía Estefanía, me gustaría citar a Stefano Mancuso, que es un biólogo italiano, que en uno de sus libros dice, la calma que nos produce mirar una planta es quizás el eco de una conciencia ancestral que nos dice que en ella reside todo lo que necesitamos y todas nuestras posibilidades de sobrevivencia. Me parece muy, muy, muy cercano a lo que tú decías del hecho de sentir que en la planta está todo lo que necesitamos. Aún así, pienso que
el poema de Emily Dickinson es muy interesante porque siento que aborda desde una perspectiva animal la vida vegetal, que si es que uno lo empieza a pensar, no es nada de fácil y no es nada de simple. Y en el fondo, si uno piensa en estos seres, están en una constante lucha todo el tiempo por quién le da sombra, cómo llegar al sol. Entonces, me parece interesante como esa visión animal de decir como, bueno, tú la tienes muy fácil porque tú eres una planta, pero realmente eso no es tal. Y es muy bonito como también esa contradicción que existe, porque en el fondo nosotros como animales siempre nos vamos a ver más reflejados en un animal o en una cosa más parecida a nosotros, y la forma de ver a las plantas quizás es un poco injusta de nuestra parte hacia ellos. Sí, y también con lo que decía María Paula, de esa posibilidad, de esa fuerza que tienen al adaptarse, y los procesos internos de las plantas son distintos y creo que no pueden ser tan comparables o solamente clasificarlos de simples, sino que claro. hay algo que no comprendemos porque no somos plantas, pero sí hay una fuerza que tiene que ver con la alimentación, con el sol, con la fotosíntesis, con el expandirse y también conquistar el lugar en el que están. Entonces son solamente procesos distintos, pero igual me parece increíble y me parece que las imágenes que tiene el poema de Emily Dickinson... Me parece que esa simpleza a mí me habla mucho, ¿no? Que no necesariamente quiere decir algo demasiado sencillo o qué sé yo, falto de complejidad, pero por ejemplo, las plantas, a diferencia de los animales, en su complejidad tienen el silencio, ¿no? Y me parece pues muy poético el silencio y esa simpleza que nos transmiten. Y yo creería que más que simpleza, de pronto es como que las plantas tienen un estoicismo como muy, muy, muy teso, pues como yo miro por la ventana y estos árboles que ahorita están verdes, luego se les caen las hojas y parecen muertos, y luego un día uno se levanta y están llenos de flores, y es como, es muy loco, o sea, como que ellas están ahí y están en una batalla constante, pero lo que dice Estefa a mí me parece muy cierto, es una batalla de la cual ellas no alardean, es una batalla que ellas simplemente hacen y ya. Eso me parece muy, muy bacano y como que entiendo la sensación de Estefa. Además que como supongo que es un karma que tenemos por haber sido evolucionados hasta el punto de tener un cerebro racional, pues cosa que envidio a las plantas, salvo pues que es posible que no entendamos aún cómo funciona su conciencia, si es que hay un tipo de conciencia en las plantas, no sabemos, creemos que no, pero no sabemos, y si es una conciencia definitivamente no es la conciencia verbal que tenemos nosotros los humanos, pero finalmente, claro, ese estoicismo es la lucha de la vida por la vida, de la vida como propósito. Que es algo pues que digamos que me conflictúa mucho como pensar cada rato como cuál es mi propósito en la vida, qué estoy haciendo, qué sentido tiene esto, pues todos nos preguntamos eso y en ese sentido, claro, envidio tanto a las plantas como tal vez, no sé, como Buda envidió a las vacas cuando las vio y se dio cuenta de que la vida no debería tener otro propósito que no sea la vida misma. Y las plantas, claro, son unas expertas en eso. Sí que lo son. Seguramente Emily Dickinson sabía más que nosotros. Totalmente. Sí. Totalmente. Absolutamente. Las conocía mucho mejor, así que... Absolutamente. No lo discutimos. No, pero ya está. Seguimos con Paola. Yo les voy a leer un poema de Marosa Di Giorgio, que Marosa Di Giorgio es una maravillosísima poeta uruguaya que yo amo mucho. Este poema está en Los Papeles Salvajes, que es la edición definitiva de su obra poética.
Y bueno, prácticamente está en el libro Historial de las Violetas de 1965. Es el poema 19. Lo leo a continuación. Más allá de la tierra, por el aire, en el plenilunio, como una vara de azucenas, su costado se carga sin tregues, de jacintos, de narcisos, de azucenas. Los lobos, al mirarle, se amilanan, los corderos se arrodillan, locos de amor y de miedo. Él ambula, va como un candelabro errante, como una hoguera, va hacia la casa, pasa junto a los armarios, al hogar. Con solo mirarlas, asa las manzanas, las abrillanta, las envuelve en papel confitado, echa piedrecillas de colores en el arroz, hace fosforecer los panes y las peras. Se hinca en la mitad de la mesa como una vara de yuca por noviembre. Caza una estrella, se carga las velitas de piñones, botellitas. Va hacia el dormitorio, gira sobre mi sueño, sobre mis ojos bien abiertos. Se sostiene en el aire como una corona hecha por 3 hileras de perlas, como una lámpara. Es un pez, una rama de coral fuera del agua, con cada coral bien henchido, igual que un pimpollo o como un labio. Vuelve hacia la luna, ahuyenta los caballos, las lechuzas que se precipitan en vuelo en un instante y se detienen. Me llama, a mí que estoy desvelada, y nos vamos más allá de las colinas, de los labriegos nocturnos que quisieran cegarlo como a una hortensia. Escucho bien, pero con una pelea de perros. Los perros y los pajaritos me acompañan y no. Va acorde al poema, da lo mismo, mejor no aún. puedo. Hola, Sí. cuéntanos. Cuando recibí la invitación, lo primero que se me ocurrió a mí, sinceramente, fue Marosa Di Giorgio, porque es una poeta en cuyo universo pues yo me pierdo bastante, y es justamente lo que a mí me hace. Lo mismo hubiera podido abrir cualquier página del libro y haber podido leer quizás cualquiera de los poemas que están aquí en los papeles salvajes o en otros de sus libros incluso, y a mí me remite muchísimo a esa selva interna que yo tengo desde mi patria, que es mi familia, mi papá, que es por el cual vivimos, nacimos en Santa Cruz, qué sé yo. Entonces, Marosa tiene un universo de lo fantástico que es al mismo tiempo muy terrenal y muy mágico. Le da una vida humana a las plantas y a los animales, y a los humanos le da una vida vegetal y más animal, más intuitiva, y sus personajes son de esa manera, y no hay diferencia, ¿no?, entre su narrativa, el erotismo del que muchos hablan con el que escribe. Se van tejiendo historias de terror, de horror. Como muchas niñas, o como muchos niños también, yo crecí con los cuentos de Disney, y luego Marosa me hace mucho recuerdo de eso, ¿no?, pero muy a los hermanos Grimm, muy más terrible, más oscuro, pero también con mucha chispa de la magia, ¿no? Entonces me lleva muy a la infancia y me golpea por todos lados, pero a lo que tiene que ver con las plantas es que siempre que la leo me siento rodeada de la selva que ella narra y la selva que ella tiene en el imaginario, en la imaginativa, ¿no?, que son más sensaciones y eso me parece que es muy valioso, porque puedes leer las cosas más cortitas de Marosa y puedes seguir teniendo la misma impresión de su poética.
Sí, a mí me encanta como ese clima medio onírico, de insomnio, que uno no entiende realmente qué está pasando, pero uno se deja llevar y todo este recorrido que hace por cada una por cada uno de los lugares y de los objetos, y uno empieza a leer el poema y se deja llevar por esos lugares y los acepta y quizá no se comprenden totalmente, pero sí se ven y se sienten, no sé. Sí, hay una sensibilidad como un poco de fauno, erótico, nocturno, lunar, muy, muy cautivante en el poema. Siempre me dan ganas de escuchar, cuando leo un poema, escucharlo con su voz, porque tiene esa voz tan dark y esa manera de leer tan especial, Marosa. A mí me pareció súper bella esa imagen como de el coral. Había una parte que ella hablaba de un coral como sobre como lo que tú decías, como súper integradora de las distintas como formas de selva que pueden existir en el planeta, que es como entrar a otra lógica. Una lógica, exacto, como una lógica que no es humana, que no es animal, sino que es una lógica que si tú te dejas llevar, como se dejan llevar las plantas, lo que hemos dicho tanto, tiene sentido de alguna manera. Bueno, ¿les parece si pasamos a la votación? Y considerando que Lucas se fue, quería pedir la autorización de ustedes, chicas, si es que yo puedo votar esta vez, ya que nos ha abandonado un... No sé, eso va contra las reglas y como siempre seguimos... Bueno, pero no le contamos a Mateo Mateo ni a no nadie. está, Mateo no está. Mateo no está, así que podemos hacer cualquier cosa. Tú eres Mateo tampoco va a editar el capítulo, entonces pues no importa, no se va a enterar de nada, no lo escucha después. Todo el mundo sabía que yo iba a editar este capítulo. Desde el futuro informa Mateo Guerrero. Si ustedes, chicas, me autorizan, todo bien. Si no, me quedo callado nada más. Permiso Te autorizamos, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, antes de entrar a la votación, vamos a hacer una recapitulación de los poemas. Empezó María Paula con Oda Marítima de Fernando Pessoa. Después vino Marcia, si no me equivoco. ¿Qué no llora? De Elvira Espejo. Luego vino Lucas con Lo cercano de Inés Posada. Después vino Estefanía con Emily Dickinson. Y cerró Paola con Poema 19 del Historial de las Violetas de Marosa Di Giorgio. Buenísimo. ¿Les parece entonces que, no sé, yo empiezo quizá? Yo voy a votar por Paola porque encontré que su imaginario está eso indescifrable que existe con las plantas. Y pensar que las plantas han estado en este planeta tanto tiempo antes que nosotros también les da un eco prehistórico, ancestral, que siento que el poema logra muy bien. Y me quedo con ese misterio y mi voto va hacia allá. Bueno, a mí me gustó muchísimo el poema de Elvira, el poema que leyó Marcia, y creo que justamente lo más, porque creo que su origen es en Aymara y viene en un canto que se mezcla con la cosmovisión y los pueblos indígenas que tienen relaciones muy estrechas con lo natural, con la tierra, con las plantas, con lo que nace desde la tierra, la Pachamama para nosotros, ¿no? Entonces, me encantó. Entonces tenemos un voto para Marcia y otro para Paola. Estefanía, cuéntanos. Yo voy a votar por Pessoa. Voy a votar por el poema que trajo María Paula, porque creo que fue, que fue quien mejor entendió la dinámica de no es un poema sobre plantas, sino un poema que le vas a contar a unas plantas. Y me pareció muy bello ese ejercicio de pensar qué podría yo decirle a una planta que ella ya no sepa, o qué podría yo decirle a una planta que le sirva de algo, o que al menos le interese saber. Y claro, hay muchas plantas que no han conocido el mar y que nunca lo van a conocer, entonces me pareció muy bello el ejercicio de pensarse una historia, de pensarse un poema que les pueda interesar, sobre todo las plantas de interior, pobrecitas, siempre tan estáticas. Sí. Bueno, yo quiero votar por el poema de Paola porque estaba entre ese y el de Lucas, pero al final me decidí por el tuyo porque siento que teniendo en cuenta que son poemas para hablar con las plantas, siento que el poema está escrito como en una frecuencia de onda
que sería una frecuencia de onda con la cual las plantas podrían entendernos, como que entra en una lógica que yo siento que ellas podrían comprender. Entonces, por eso mi voto para ese. Muy bien, entonces vamos con 2 votos para Paola, 1 para María Paula y otro para Marcia. Parece que Marcia define esto, si es que hubo un empate o si es que... Ya, yo voy a votar por el poema que leyó Estefanía, porque yo también estuve leyendo los poemas de Emily Dickinson esta tarde, viendo su herbario, entonces, sí, me encantó, así que voto por la Estefanía, que no sirve de mucho porque ya ganó Paola. Vamos, un aplauso para Bolivia, entonces, que se lleva este tufillo de poeta este día. Paula, felicitaciones, te has ganado un ticket anti-coronavirus. Pero para hacerlo efectivo... No, solo lo voy a usar yo, solo para mí. Para hacerlo efectivo no puedes salir nunca de tu casa. No, para hacerlo efectivo tiene que salir con una planta a la calle a mostrarle el mundo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a Paola y a Lucas y a María Paula por venir. También a mis amigas queridas Marcia y Estefanía. Ha sido un placer. Síganos en las redes. Estamos en Spotify. ¿En qué otra parte, Marcia? En Spreaker, y también nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, ahí nos vemos. Síganos, Tufillo de Poeta. Poemas para hablar con las plantas. ¡Afuera!